y ella es la doctora Esmeralda Serrano Mascaraque. Me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular para que más o menos tengan idea del dominio que tiene sobre estos temas. La doctora Serrano es licenciada en documentación y doctora por la Universidad de Alcalá. Realizó su tesis sobre accesibilidad web para invidentes, calificada con sobresaliente cum laude por unanimidad y obtención del premio extraordinario. También es diplomada en biblioteconomía por la Universidad Complutense de Madrid, con nota media de 2.47. Ha realizado 3 másteres y multitud de cursos de posgrado y especialización relacionados con las nuevas tecnologías y la documentación. Asimismo, ha disfrutado de becas de relevancia nacional, como CIDE, Congreso, Senado, Cátedra Telefónica, y posee un perfil técnico muy elevado. Ha trabajado en la empresa privada como analista documentalista, realizando ingeniería inversa y documental en aplicaciones informáticas ad hoc relacionadas con la gestión del conocimiento y la recuperación de la información, diseño y programación de páginas web accesibles, desarrollo de plataformas e-learning y migraciones importantes de bases de datos. Posee una amplia experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de investigación competitivos europeos, de los que ha coordinado y gestionado varios de ellos, con una asignación de más de 700.000 euros para su ejecución. También ha realizado 5 estancias en el extranjero, una predoctoral y 4 postdoctorales, 2 de ellas becada. También ha impartido docencia online y presencial en cursos de especialización, máster, licenciatura y doctorado. Ha publicado un número importante de artículos científicos, más de 7 en revistas internacionales de impacto, y ha participado en congresos tanto nacionales como internacionales. Ha sido subdirectora de 2 másteres, gestión cultural y edición, y desempeñó los cargos de secretaria académica de la facultad y coordinadora de las aulas de informática de la Universidad de Alcalá de Henares, donde presta sus servicios como doctora. Como pueden ver, pues tiene una amplia trayectoria, a pesar de su juventud, una amplia trayectoria en estos temas y en temas tan importantes que nos van a servir de ejemplo a nosotros, porque pues el tema de hacer accesible la investigación, por ejemplo, a los invidentes, pues es algo en lo que todavía tenemos mucho camino que andar. Así es que sin más, le doy la palabra a la doctora Esmeralda Serrano. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de nada agradecer la invitación a esta institución y a todos los asistentes, evidentemente. Bueno, el tema que voy a tratar es sobre accesibilidad web y el uso ético de la información. Accesibilidad web parece un tema bastante técnico y verdaderamente en la época en la que estamos, nada técnico. Porque, como todos bien sabemos, la eclosión informativa de Internet ha cambiado todos los roles y los paradigmas en cuanto a la utilización de la información en Internet. Antes éramos únicamente consumidores de la información de Internet y ahora no solamente somos consumidores, sino que somos productores de la información en Internet. Si esto es así, y lo es, tenemos necesidad de conocer imperiosamente las normas que rigen la accesibilidad web para poder hacer accesible toda la información que hay en Internet a todas las personas que quieran acceder a ellas. La accesibilidad web parece un tema que solo compete a un colectivo. Yo estoy especializada, como bien ha dicho, bien me han presentado, en accesibilidad web para discapacitados visuales, pero la accesibilidad web no solo compete al colectivo de discapacitados visuales, ni siquiera al colectivo de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, cognitiva, etcétera. Estamos hablando de una accesibilidad web que en algún momento de nuestra vida nos va a competir a todos nosotros, porque a medida que vamos haciéndonos mayores, las capacidades van a disminuir, las capacidades físicas de nosotros. Entonces, seguro que en algún momento de nuestra vida, y lo vamos a ver en las gráficas que traigo, vamos a empezar a tener pues, una baja de visión. Por ejemplo, yo ya llevo gafas. Vamos a empezar a tener problemas de motricidad, etcétera, etcétera. O sea, que es algo que no es nada extraño y que no solo compete al colectivo de discapacitados, o sea, de personas con algún tipo de discapacidad. Puesto que a lo mejor si yo estoy con un terminal móvil, con un teléfono móvil y me está incidiendo un rayo de sol en el teléfono móvil, no veo la pantalla. Eso también es un problema de accesibilidad y obviamente no tengo aparentemente ninguna discapacidad, ¿vale? Además tiene mucha relevancia hoy en día también porque la visibilidad, cuando nosotros publicamos en Internet también nos interesa muchísimo la visibilidad que vayamos a tener de cara a los motores de búsqueda, principalmente a Google, ¿no?
Entonces, una de las razones por la que, por ejemplo, en España y yo creo que en el resto del mundo, la accesibilidad web ha cogido mucha importancia también, aparte de todo lo que genera para la industria, que ahora también lo vamos a ver, es precisamente por tener un mayor posicionamiento, una mejor posición de cara a la visibilidad internacional. Y bueno, y luego vamos a terminar con el uso ético de la información, porque claro, toda esta facilidad de producir documentos en la red también está generando bastante problemática, en cuanto que se está disminuyendo la calidad de los contenidos buscados en Internet, pues por la vorágine propiamente de cómo se están realizando, de cómo se están creando, y además por el uso ético de la información, porque no somos muy éticos a la hora de producir documentos. Entonces vamos a ver los tipos de plagio que hay y cómo mitigar ese problema inminente que nos está ocurriendo, por lo menos en todas las instituciones académicas se está viendo muchísimo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a ver es un concepto de accesibilidad. Vamos a ver qué es la accesibilidad, las normas técnicas aplicadas en España referidas a la accesibilidad de las páginas web, las herramientas de evaluación automática de accesibilidad, programas para facilitar el acceso y principales navegadores de Internet, beneficios que reporta la consecución de una web accesible, que ya he enumerado algunos, y la propuesta de un test de accesibilidad y unas buenas prácticas para, de una manera muy fácil y muy intuitiva, poder generar información accesible. Y un uso ético de la información. Vamos a ver las consecuencias de esta productividad masiva a través de Internet, las consecuencias negativas que esto ha tenido y vamos a intentar mitigarlo. Bueno, hay distintos conceptos de accesibilidad. Aquí está una definición de la ISO, existe también la accesibilidad electrónica, pero accesibilidad, para que sea entendible por todos, podríamos decir que una página web es accesible cuando puede ser utilizada y visualizada correctamente por cualquier navegador y por cualquier persona, con independencia de la minusvalía que pueda presentar en cuanto a deficiencias técnicas o físicas. Esta se parece más a lo que acabo de decir, ¿no? Es la posibilidad de que un sitio web o un servicio web pueda ser visitado y utilizado de forma satisfactoria por el mayor número posible de personas, independientemente de sus propias limitaciones o de las derivadas de su entorno. Es decir, no nos atenemos solamente a la minusvalía o deficiencia que pueda tener física, sino también a los dispositivos de entrada, tanto software como hardware. Porque yo puedo entrar a acceder a la información a través de un dispositivo obsoleto como puede ser un módem, que parece que ya nadie nos acordamos de los módems, pero por ejemplo en África es la forma de acceder a la información y ellos también tienen derecho a la información. La usabilidad. Hay una correlación directa entre accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad, como hemos dicho, hace que cualquier información disponible en la web sea accesible a cualquier persona a través de cualquier dispositivo, y la usabilidad habla más del uso, o sea, de la experiencia de uso del usuario. Entonces, se va a basar en el aprendizaje de la página, en que una página sea fácil de aprender para navegar por ella, o sea, que cumpla siempre el mismo patrón de navegación, la velocidad para realizar las tareas, que se haga lo más rápido posible. Todos queremos obtener la información ipso facto, en el momento. Entonces, eso es tema de usabilidad, aunque va muy correlacionado con la accesibilidad. La accesibilidad también, de hecho, ahora cuando veamos las pautas, lo que quiere es la accesibilidad en el mínimo número de pasos o de clics, ¿vale? Y la satisfacción del usuario, obviamente que sea la mayor. Bueno, la usabilidad, como he dicho, es una correlación, aunque una página puede ser totalmente accesible y nada usable, ¿vale? Sin embargo, una página usable siempre va a ser accesible. No hay una correlación inversa, pero sí, como he dicho. Bueno, los tipos de discapacidad, aquí he puesto un planito para que se vean. Básicamente dividimos las discapacidades físicas, de cualquier índole, pues física motriz, cognitiva, auditiva, del habla, visual. Visual es la que más me voy a centrar porque es mi especialidad. Y las técnicas, propiamente técnicas, que son los dispositivos de acceso a la información de Internet, y tanto software como hardware, y el entorno propiamente dicho, las condiciones acústicas, lumínicas, el poder realizar dos actividades a la vez, que también disminuye la atención, etcétera. Bueno, estos son algunos dispositivos. Lo que ven ahí, supongo que lo que más a lo mejor les puede llamar la atención es esa máscara rara, que es un unicornio, que es para personas que tienen problemas de motricidad,
para que puedan, si son tetraplégicos, si no pueden utilizar las manos, pues que puedan tener el puntero en la cabeza. Bueno, distintas líneas Braille, máquinas Perkins, teclados, etcétera. Y esto lo he puesto porque la tecnología debe adaptarse a los usuarios y no estos a la tecnología, que es últimamente lo que está pasando, ¿no? Estamos, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es la baja calidad en cuanto a la información que purula por Internet, ¿no? Hay muy baja calidad porque ahora todo el mundo puede publicar y no todos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, tenemos que saber adaptarnos con independencia de que es verdad que como decía el director de este centro, lo que está fomentando ahora, lo que todo el mundo utiliza o utilizamos son los teléfonos móviles, los smartphones. Pero precisamente por eso, hoy más que nunca, es muy importante la accesibilidad web, porque tenemos que programar, o programar los que se dediquen a la programación, pero todos nosotros podemos hacer un diseño elástico o accesible para que, con independencia de por dónde vaya a salir la información, o sea, por qué dispositivo, se vea totalmente funcional, que no se destruya la información o no se pierda información por el hecho de trabajar con una pantalla de 28 pulgadas o un dispositivo de 6 pulgadas, ¿vale? Bueno, datos estadísticos. En el mundo, estos son datos de 2012, que era lo más actual. Son 650.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de cualquier índole, de las que acabamos de decir. De ellos, 37.000 nos encontramos en Europa y 3,5 millones concretamente en España, de donde vengo yo. Como vemos, la tendencia, o sea, hay muchísima gente que tiene algún tipo de discapacidad. La OMS, por ejemplo, lo que apunta es que en el 2020 serán 750 millones de usuarios. O sea, se incrementará ostensiblemente el número de personas que vamos a sufrir algún tipo de discapacidad. Bueno, la distribución de la discapacidad por edades. Esto, lo más relevante aquí, voy a ir atajando, lo más relevante aquí es que, como ven, el 73%, porque el 58% son mayores de 65 años, pero 15% más a partir de los 55. Esto quiere decir que el 73% de la población va a sufrir algún tipo de discapacidad. Como vemos, estamos, prácticamente seguros de que todos vamos a sufrir. Además, ahora mismo España y muchos países lo que tenemos es una población envejecida. Se ha experimentado, o sea, se ha subido la esperanza de vida, pero con ello también ha subido el número de discapacidad o de deficiencias que vamos a sufrir con el tiempo. Se vive más, pero vamos a tener discapacidades. Bueno, aquí también se observa las distintas discapacidades, pues como vemos también, la mayor serían las motrices, ¿no? En cuanto a no salir de casa, etcétera, y la visual y la auditiva son el 10%. En esta otra gráfica lo que vemos, está puesta por 1.000 habitantes, lo que vemos es que la mayoría de las personas que sufren algún tipo de discapacidad se encuentran hoy en día en países subdesarrollados. Bueno, recapitulando un poco, el concepto de discapacidad ha pasado de un modelo de atención a un modelo de derechos, es decir, las personas con algún tipo de discapacidad antes eran personas pasivas, que simplemente pues estaban y se les mantenía, se les pagaba una pensión bastante efímera, pero no estaban integrados en la sociedad. Hoy en día son personas totalmente activas y además lo que quieren es integrarse laboralmente y socialmente. El equipamiento adaptativo disponible no suele ajustarse a la velocidad de innovación, siempre sale con desfase. El material para adaptarse a este tipo de discapacidades siempre suele salir con desfase, pero además con un precio muy elevado, con lo cual no está al alcance de todos. La expansión de Internet demanda iniciativas de accesibilidad y el porcentaje de personas con alguna discapacidad es significativo en los países menos desarrollados. Pero además hemos visto una correlación directa entre la población, o sea, entre el envejecimiento de la población y el número de discapacitados. Bueno, el marco jurídico. Aquí he metido un poco el marco jurídico internacional, pero me voy a hacer alusión a algunas nacionales para no aburrir demasiado. Bueno, nosotros en España, ya en la Constitución, en los artículos 9, 10, 14 y 49, ya se apuntaba algo sobre accesibilidad web. Durante muchos años, hasta el 2005 aproximadamente, tuvimos un vacío legal muy importante. A partir del 2005 empezamos a despuntar ya en accesibilidad web. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver, porque la legislación también tuvo mucho que ver en que se empezase a tomar en serio temas de accesibilidad.
La Ley 13 de 1982, que es la integración social de minusválidos, hasta el concepto ya se ve obsoleto, ¿no? Ahora mismo es totalmente políticamente incorrecto hablar de minusvalías o de personas, incluso de personas discapacitadas, es personas con discapacidad, porque suena pues peyorativo, ¿no? La Ley 34 ya apuntaba que un 2% de las medianas y grandes empresas tienen obligatoriamente que dejar un cupo de acceso para las personas con algún tipo de deficiencia. Luego la Ley 51 es sobre oportunidades, no discriminación y accesibilidad, porque obviamente el que no tengan acceso a la información es un tipo de discriminación y además atenta contra uno de los derechos fundamentales, que es el acceso a la información que todo ciudadano tiene. Instrumento de ratificación, la Ley 56 que habla de medidas de impulso de la sociedad de la información, la Ley 49 que establece el régimen de infracciones y sanciones, importantísima, porque a partir del 2007, como he dicho, a partir del 2005 empezó a despuntar ya la accesibilidad. ¿Por qué? Porque en el 2007 ya se empezó a tomar en serio metiendo sanciones. Hasta el 2007 nosotros teníamos, en el 2005 ya todas las páginas web tenían que ser accesibles. A 31 de diciembre de 2005 todas las páginas web en España sufragadas o emanadas por organismos institucionales públicos tenían que ser accesibles, si no estaban penalizadas. Pero la penalización con sanciones económicas vino con la Ley 49 de 2007, con lo cual a partir de ahí sí que la gente pues ya empezó a activarse en temas de accesibilidad. Estoy hablando de organismos públicos e instituciones públicas, es decir, una empresa privada no está obligada, y a día de hoy tampoco, a tener su información accesible a través de la web, pero obviamente por beneficios económicos les interesa muchísimo el tener la información totalmente accesible. Luego la Ley 51 de 2003 de firma electrónica, nosotros todo lo de accesibilidad web electrónica va todo por sistemas de información y por firma electrónica, o sea, todo por la web. El plan de accesibilidad 2004-2012, que aquí también lo interesante fue que se empezó ya a marcar las directrices, no solamente en cuanto a los contenidos, o sea, al marcado, al lenguaje de marcación de las páginas web, sino también del diseño del hardware, el diseño para todos. Empezó a decirse cómo se tenían que hacer también los distintos dispositivos de salida. La Ley 7 del Estatuto Básico del Empleo Público, la Ley 7 y la Ley 20 de 2007 también, son leyes discriminatorias, pero discriminación positiva, que tampoco es bueno. Yo creo que la discriminación, o sea, que se debería estar en un mismo nivel, jugar todos en un mismo partido. No discriminación ni positiva, ni por encima ni por debajo, ¿no? Pero la Ley 7 lo que hacía es ampliar ese 2% que hablábamos a un 5%, también en empresas de medio y gran... o sea, a partir de 250 trabajadores en adelante. Luego la Ley 11 de acceso electrónico de ciudadanos a los servicios públicos, también muy a colación de todo. Y la Ley 20 es otra de discriminación positiva también, porque habla del Estatuto del Trabajo Autónomo. Equipara un trabajador autónomo con discapacidad con un trabajador autónomo, perdón, con un trabajador por cuenta ajena con discapacidad, con lo cual le aporta muchísimas ventajas porque se jubila antes, tiene seguridad social, etcétera, etcétera. Discriminación positiva. Luego, Ley Orgánica de 3 de 27 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Bueno, esta es para, pues, entre mujeres y hombres, no tiene mucho que ver con la nuestra, pero bueno, el Real Decreto de 1494 de 2007, también por este Real Decreto, ya en un principio cuando se hizo obligatorio que toda la información accesible en Internet estuviese legislativamente a disposición de todo el mundo, con medidas de accesibilidad y usabilidad, no se decía el nivel de accesibilidad que se tenía, o sea, que se requería. En el Real Decreto de 1494 sí que se empieza a hablar de un segundo nivel. Ahora veremos los niveles, hay 3. En un segundo nivel es cuando se admite que una página es totalmente accesible. En un nivel 1 nos quedaríamos cortos. Y aquí en el 2007 es cuando ya empezamos a decir que estamos en un segundo nivel. En el 2005, con que tuviésemos un primer nivel, ya cumplíamos las expectativas. Luego, Ley 30 de 2007, contratos de sector público, también habla de este 5% y de facilitar el acceso a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. Ley 11 de 2007, acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Se ha extrapolado todo lo que se hacía en la vida, en todos los ámbitos de comercio, seguridad social, sanidad, etcétera. Lo hemos extrapolado al mundo electrónico. Por eso salió también esta ley. El Real Decreto 366 de 2007, bueno, proposición no de ley, bueno, estas ya son un poco hablar, rizar el rizo. Es la normativa igual, prácticamente la normativa europea es exacta a la nuestra,
La verdad es que para temas de accesibilidad hemos tenido mucha compenetración y prácticamente la normativa europea es la misma que la nuestra, estamos más o menos al mismo nivel. Bueno, las políticas actuales parten de la igualdad de derechos. Este planteamiento ha generado legislación específica sobre aspectos generales de la discapacidad y ha hecho que se minimice o se mitigue totalmente el tema de acceso con algún tipo pues eso, lo que hemos dicho, de técnicas, o sea, de dispositivos técnicos obsoletos o de algún tipo de deficiencia física. En España, la regularización sobre accesibilidad se recoge en las leyes relativas a las telecomunicaciones, servicios de la sociedad de la información y firma electrónica. Por eso hay tanto sobre ello legislado al respecto. Desconocimiento por parte de los organismos desarrolladores de las normativas sobre accesibilidad y de su aplicación, aunque hoy en día prácticamente no es así. Lo que pasa es que Microsoft pues ha sido un impedimento importante porque ha copado todo el terreno antes, pues hasta hace poco, hasta hace 3 años, 4 años, el 80% de las personas que accedíamos a Internet lo hacíamos a través de Internet Explorer. Obviamente por la fuerza que tiene todo su sistema operativo y que se regalaba con el software cuando comprabas un equipo. Pero bueno, ¿quiénes usan la web? Diseñadores, programadores, usuarios expertos o, por ejemplo, los robots de búsquedas, evidentemente, para chequear el contenido de la web. Pues ahora mismo estamos utilizándolo todos, no solamente los diseñadores y programadores, sino también los usuarios expertos. Pero es que usuarios expertos, si somos capaces de emitir información, somos capaces de hacer una página accesible o de poner esa información accesible a todo el colectivo. ¿Por qué hacer una web accesible? Primero, porque el futuro nos depara que tenemos que ir a la accesibilidad, por lo que hemos visto, el envejecimiento de la población, los nuevos entornos, cada vez salen más dispositivos, el coche, la casa, las PSP, etcétera, consolas, etcétera. Los tecnológicos, nuevos dispositivos también de acceso, de lenguajes de programación, etcétera. Por la ley, porque la ley ya está obligando y además ya con sanciones económicas a cumplir la normativa para que no caigamos en este tema de accesibilidad. Y luego, por una cosa importantísima que hoy es relevante para todos, que es el mejoramiento del posicionamiento de nuestro sitio web. Obviamente, el que un motor de búsqueda, por ejemplo, como Google, que es uno de los principales, nos posicione de las primeras 10, de las que aparecen en la primera página cuando hacemos una búsqueda en Internet, es importantísimo para todos, porque es que seamos visibles o no en Internet. Nosotros, la manera de que los algoritmos de Google, bueno, son evidentemente totalmente inaccesibles, o sea, van cambiando además constantemente, pero sí que se sabe un poco pues, en lo que se mueve normalmente, ¿no? Y lo que se está moviendo prácticamente es que una página que sea accesible, usable y con un buen diseño, evidentemente va a mejorar muchísimo su posicionamiento. Cuando digo accesible y usable, estoy hablando también de mejorarla con el sistema de metaetiquetas. Pero es que el sistema de metaetiquetas no existiría si no estuviese el sistema que utiliza la accesibilidad web, que es XML o HXML, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un posicionamiento total y absoluto, sin necesidad además de pagarlo. O sea, estamos hablando de un posicionamiento SEO, no SEM. Haciendo una página más accesible, los robots de búsqueda la rastrearán mejor y aparecerás mejor posicionado entre las búsquedas, que es hoy en día lo que nos compete a todos, ¿no? El uso masivo de la web. Obviamente, el acceso a la web hoy es la información que disponemos a través de la web, con independencia de que hay que hacer mucho expurgo, porque ya hemos dicho que ha bajado también mucho el nivel, es importantísima para todos los campos del saber, ¿no? Para la educación, que es en el campo en el que yo estoy, para la sanidad, para el comercio, etcétera, etcétera. ¿Qué usuarios haciendo una página accesible vamos a ganar? Pues con equipos, aquellos que accedan con equipos obsoletos, los que accedan también con un software obsoleto demasiado actual, con dispositivos no comerciales como PSPs, PDAs, los móviles, los smartphones, etcétera. La tercera edad, ¿vale? La tercera edad que en algún momento llegaremos todos. Ciegos con problemas de visión, 285.000 en el mundo hay. O sea, con problemas de visión hay 285.000. De ellos, 45.000 son invidentes totales. Los otros son parciales con distintas anomalías. Sordos o baja audición, con dificultades cognitivas y con problemas motrices.
Principios de diseño para todos. Esto era lo que decíamos, que estaba legislado en un Real Decreto, el 1492 de España, que empieza también a hablar no solamente del tema de accesibilidad, que ahora vamos a ver de la parte técnica, sino también para desarrollar los dispositivos, para hacer los dispositivos de salida, tanto impresoras como PDAs, etcétera, etcétera. La igualdad de uso, todo el mundo, con independencia de las características que posea, tiene que acceder a usar un tipo de información u otro. La flexibilidad, tiene que ser flexible para que cualquiera podamos acceder. Simple e intuitivo, tenemos que hacer, por ejemplo, aquellos que estamos generando contenidos, tenemos que empezar a cambiar el chip de la generación que hacíamos cuando escribíamos un artículo en papel, porque ya no es así. O sea, ahora estamos hablando de una escritura totalmente distinta, porque cuando leemos en pantalla, en cualquier dispositivo, se lee distinto, por lo tanto se escribe distinto. Nosotros, como decía Jakob Nielsen, cuando nosotros leemos en un dispositivo, lo hacemos en forma de patrón en F. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es un escaneo de la documentación. Vamos de arriba a abajo y volvemos direccionalmente formando el patrón de una F. Cuando nos interesa, pinchamos en el enlace, que es lo importante. No tenemos que hacer mucha información, sobrecarga de información, porque eso va a hacer que el usuario huya de nuestra página. Entonces, a la hora de escribir, tenemos que ser menos rimbombantes, pasar de pleonasmos, de circunloquios e ir justo a sujeto, verbo y predicado y en forma activa. Totalmente, además es la forma ahora mismo de publicar en la web. Información fácil de percibir, tiene que ser totalmente fácil la navegación y totalmente fácil el acceso a ella. Cuantos menos clics, mejor. Tolerante a errores, escaso de esfuerzo físico, o sea, que nos cueste lo menos posible, y dimensiones apropiadas. Es decir, que programemos utilizando un diseño elástico, flexible. Es decir, que yo, cuando esté diseñando una página web, con independencia de que esté viéndolo en un dispositivo de 28 pulgadas, se vea igual de bien y con la misma funcionalidad que cuando lo esté haciendo en un móvil de 6 pulgadas. Pero además no solamente eso, sino que si yo estoy accediendo a esa información en Internet a través de un módem, pueda acceder a la información. Claro, si yo accedo a través de un módem, o una DSL con un ancho de banda no demasiado potente, lo que me va a pasar es que una página que tenga muchos gráficos, mucha información multimedia, va a tardar en cargar, que seguro que alguno ha sufrido eso alguna vez, ¿verdad? Que tarda en cargar. Bueno, pues hoy en día, si tarda más de 3 segundos, se deshace la operación, es decir, salimos de la página y esa página no se consulta. Imaginaos si es importante el poder acceder con una accesibilidad que nos permita que la página se cargue en 3 segundos con independencia por dónde se esté accediendo. ¿Cómo se consigue esto? Con uno de los principios básicos de la accesibilidad, que es la separación entre el contenido y el continente, la apariencia de la página y el contenido importante de la información. Si yo estuviese accediendo a una página web que tiene una apariencia más deslumbrante con un módem, lo que haría es simplemente cargar la información, no cargaría el aspecto físico de la página. Entonces, la información seguiría, yo podría acceder a cualquier tipo de información, no sería totalmente funcional la página, pero obviamente mucho más ruda a nivel visual, pero la información sería la misma. Bueno, al hablar de accesibilidad web, estamos haciendo referencia a un acceso universal independiente del hardware, el software, la infraestructura de red, el idioma, la cultura. El idioma, ¿por qué? Porque subtitulamos, o sea, ya no vamos a tener problemas en el idioma. Si nosotros etiquetamos bien una página, vamos a saber en qué idioma se está hablando y el sintetizador de voz va a poder traducir la página adecuadamente. La cultura, pues porque si hacemos un diseño sencillo, escribimos de forma sencilla, también va a poder bajar el nivel cultural, no bajar el nivel cultural, simplemente hacerlo accesible a personas que tengan un tipo de disminución, discapacidad cognitiva, por ejemplo, y pues gente que a lo mejor no tenga nuestro nivel académico. Localización geográfica y capacidades de los usuarios. Factores que intervienen en la consecución de un sitio web. El tipo de contenido, obviamente, el tamaño de la página, la complejidad del sitio y las herramientas de desarrollo y del entorno. ¿En quién recae la responsabilidad de la accesibilidad web? Como hemos visto, ya no solamente en los desarrolladores, sino también en el software y también en cada uno de nosotros que generamos contenido de información. Bueno, todo lo referido a normas técnicas de accesibilidad web lo emana este organismo, World Wide Web Consortium, que es el encargado de generar toda la normativa de facto, porque no son reglas, a nivel mundial propuestas por esta institución. Estudia y define los estándares del consorcio.
y es una organización que se generó en 1994 y aglutina a todos los mejores expertos en Internet y también los que tienen más peso en la parte económica, puestos que se dedican a la industria de Internet. Con lo cual, todo lo que ahí se emana es admitido automáticamente por el mundo. El objetivo del consorcio, pues guiar la web hacia su máxima potencia a través del desarrollo de protocolos y pautas que aseguren el crecimiento del futuro de la web. Bueno, dentro del consorcio, que es un mamotreto como hemos visto, hay una parte muy importante que es la WAI, que es la iniciativa de accesibilidad web, que es la que emana todo lo relativo a cómo desarrollar el software, el hardware, etcétera, ¿vale? Tenemos tres. Tenemos las pautas de accesibilidad, herramientas de autor, que es todo lo que se genera, o sea, la programación, verdaderamente los que programamos en la informática, estamos metidos en esa parte, ¿no? Ahí es donde se nos va a decir la normativa para programar, que es XHTML, etcétera. Luego las pautas de accesibilidad de contenido web, que es la sustancial en la que se basan las otras dos y la que nos compete a todos aquellos que generemos contenido en Internet. O sea, esta parte, la intermedia, esa es competencia de todos, no solamente de informáticos. Y luego la última es las pautas de accesibilidad de agentes de usuario. Estamos hablando aquí de navegadores. Obviamente, la primera parte, la de herramientas de autor, sería la creación de la propia página, mientras que esta última parte, la de agentes de usuario o navegadores, es la interpretación de esa página. Nosotros somos el usuario final, pero sabemos que el navegador interpreta lo que sale en pantalla porque es un código de programación. Lo interpreta y lo interpreta con esta parte. O sea, es importantísima que las dos partes se entiendan, hablen el mismo idioma y para ello el mismo idioma en este caso sería la accesibilidad web. La parte de navegadores, por ejemplo, ha tardado un poco más. Lo que decía, Internet Explorer, por ejemplo, a día de hoy funciona con parches. No es totalmente accesible, pero va con parches y bueno, se va haciendo ya a la accesibilidad. Pero ha sido un impedimento importante a la hora, por ejemplo, a la hora de crear todos los contenidos accesibles y software accesible. ¿Por qué? Porque cuando se programaba una empresa, lo que le interesa es el dinero. Si yo cuando programo resulta que el hecho de hacer una página o un software, un videojuego, hacer un videojuego que sea vendible, si yo lo hacía accesible, resulta que Internet Explorer, que era el navegador por el que iban a acceder el 80% de la población, no era compatible. ¿Por qué? Porque acceder a Internet Explorer porque ahora ya sí que no lo es tanto, era inaccesible. Entonces la gente a veces lo que hacía era no ser accesibles y hacer parches para que no les penalizasen, pero que pudiese correr en un navegador inaccesible como era Internet Explorer. Los estándares más destacados, pues HTML, XML, CSS, etcétera, porque hemos dicho que una de las principales es la diferencia entre el diseño, o sea, el contenido y la apariencia que iría en una CSS. Bueno, la WAI va a asegurar que las tecnologías web permiten la accesibilidad, va a desarrollar guías, etcétera. Las directrices técnicas están las de contenido de accesibilidad, o sea, pautas de accesibilidad de contenido web, la 1 y la 2, porque ahora mismo es la que compete es la 2, pero la 2 ha tenido muchos problemas, tardó como 10 años en salir y hay muchísima gente que sigue programando con las pautas 1.0, que son, os diré que la 1.0 y la 2.0 son prácticamente iguales, pero se han distribuido de otra manera. La 1.0 son 14 pautas que marcan cómo se tiene que diseñar, y la 2.0 son 12 pautas, estructuradas en 4 conceptos básicos de accesibilidad, pero han aglutinado las dos demás que tenía la primera, o sea que estar en una o en otra da exactamente lo mismo. La sección 508 es la sección de Estados Unidos, es la misma, pero en Estados Unidos, de obligatorio cumplimiento en Estados Unidos, no en el resto del mundo, pero sí que por el peso que tiene Estados Unidos a la hora comercial, pues sí que interesa que cuando se desarrolle un contenido se ejecute con las pautas de accesibilidad de contenido web y además se unan los 5 puntos diferentes que diferencian la sección 508. Y luego las normas UNE, que son las propias españolas, que lo que hacen es prácticamente una traducción directa, ahora la última, de la 2.0 y parametrizadas al Estado español, con las características y particularidades de España. Uy. Bueno, estas me las voy a saltar porque las pautas, tanto la 1 como la 2, cuando se van cumpliendo, emiten esos codiguitos que se pueden exhibir en la página web para autentificar el acceso que se tiene de la página. Las 14 pautas que decíamos.
Y luego las 12 estructuradas, pero que engloban las dos más que tenía la 1.0 en 4 principios básicos, que es perceptible, operable, comprensible y robusto. Perceptible, información e interface deben ser entendibles por los usuarios. Operable, que tiene que ser bien, o sea, que se tiene que navegar adecuadamente. Comprensible, que con cualquier discapacidad que pueda tener, técnica o física, pueda comprenderlo. Y robusto, que persista en el tiempo. O sea, si se siguen las reglas, vamos a poder utilizar cualquier software que vaya saliendo con posterioridad. Bueno, la 1 y la 2... La sección 508, lo que he dicho, se estructura igual, son 16 pautas, pero estas con letras, y las últimas, desde la M, la L, M, N, O y P, son las que tendríamos que contemplar si queremos insertar la sección 508 dentro de las pautas mundiales europeas, ¿no? Las equivalencias, las normas técnicas de aplicación. Esta es la española, que traduce básicamente y la parametriza la web, o sea, la WAC 2.0. Actualizada 139803, actualizada 2012. Los requisitos lo mismo, niveles, 3 niveles de... Bueno, herramientas. Para evaluarla, existen herramientas, o sea, la gente que no sea muy técnica, informáticamente hablando, tenemos herramientas a disposición que son totalmente gratuitas y nos dicen las carencias que tiene nuestra página web. Simplemente consiste en introducir la URL de nuestra página web o la URL del documento que hayamos desarrollado en el formato que esté y nos va a decir los problemas de acceso que tiene y cómo solventarlos. O sea, es totalmente accesible para cualquier persona. Los programas de asistencia a la navegación son programas como magnificadores de pantalla. JAWS es un sintetizador de voz que utilizan los invidentes porque como no ven absolutamente nada, les vas locutando todo lo que pone en el sistema operativo desde que arranca. Y IBM Homepage Reader también es una especie de herramienta magnificadora donde puedes ver arriba la página con la apariencia normal y abajo cómo la ve un invidente, con TXT, evidentemente, texto puro y duro. Y como lo graba, desde ahí se puede hacer ya la conversión a texto a audio. Luego los navegadores, por los distintos navegadores que imperan. Bueno, esto me lo voy a saltar también un poco. Son los validadores de códigos, un poco lo que he contado. Lo que pasa que un poco uno. Este, por ejemplo, es el test de accesibilidad web más extendido, el TAO. Simplemente, como vemos, es decir la pauta que quiero, la 1.0, la 2.0, y meter la URL. La iDesigner, lo que se ha dicho, aparece en la pantalla y aquí esta herramienta de la iDesigner es muy buena porque emula el comportamiento de una persona invidente o con algún tipo de discapacidad. Las dos casuísticas, que es una de las pocas herramientas que hacen las dos. Abajo te pone ese triangulito, dice en función de la locución que tenga, si es buena, de la legibilidad y del cumplimiento de las normas de accesibilidad que acabamos de ver. Bueno, estos tipos de programas de asistencia, nada, ya me los paso. Los navegadores de Internet, como vemos, Internet Explorer sigue siendo todavía el más utilizado, pero ya ha bajado el índice, ¿no? El porcentaje. Ahora estamos en un 65%. Mozilla va tomando también posición. Google Chrome es uno de los mejores ahora mismo y está también en un 25%. Y bueno, Opera ha bajado porque desde que han salido todos los smartphones ha bajado bastante. Y Safari, aunque ha introducido, es de Mac, obviamente, y como ha introducido Windows, sigue siendo poco operable en Windows. Se dedica mucho al sistema de Apple, pero no al de Windows, con lo cual también la inclusión no es demasiado alta. Los beneficios: incrementa la cuota de mercado de hacer una página web accesible, incrementa la cuota de mercado y el alcance de la audiencia, puesto que somos más los que podemos acceder a ella. Mejora la eficiencia porque no vamos a cargar toda la información, liberamos de carga al servidor, por lo que hemos dicho, la separación de apariencia y continente. Demostrar la responsabilidad social, las empresas tienen esa responsabilidad, quedan mejor de cara a la galería, y reducir la responsabilidad legal para no ser penalizados. Aspectos a considerar: texto alternativo para todos los elementos no textuales, estándar y separación de contenido y apariencia, información accesible y precisa sobre la estructura, facilidad de acceso a la información, información y funcionalidad independiente del dispositivo de visualización, o sea, la programación está elástica con relativas, ¿no? Nunca en valores absolutos, siempre relativos. Nosotros utilizamos la EN o el porcentaje. Elementos que dificultan la navegación y elementos que facilitan la accesibilidad.
Bueno, aquí los errores más frecuentes es el incumplimiento de los estándares, la pérdida de información al desactivar hojas de estilo, que se pierde la funcionalidad o se montan la información uno encima de otra, eso es característica, vamos, totalmente de inaccesibilidad, falta de texto alternativo asociado a las imágenes, elementos multimedia sin subtitular, mapas de imágenes sin texto, hay que estructurar mucho y muy bien la información, entonces necesita haber imágenes de mapas. Uso inadecuado de elementos, tablas usadas para maquetación, falta de contenido alternativo para marcos, script u otros lenguajes que no sean accesibles. Existencias de elementos que dificulten la navegación como banner, animaciones flash, elementos maquetados encima de enlaces, etcétera. Insuficientes elementos de ayuda a la accesibilidad, cambio de tamaño, de fuente, enlaces internos, etcétera. Cosas que ayuden a la accesibilidad. O sea, redundar en la información, ¿no? Bueno, esto, el esquema de test viene a ser un poco lo de antes, como vamos muy mal de tiempo, voy a pasar ya directamente a, bueno, este es el esquema que debería seguir toda página web, ¿vale? Es un esquema de portal donde se ve una cabecera, un menú que no debería extender de más de 3 niveles, si desciende deberíamos utilizar enlaces internos que no se visualizasen, y el contenido que es el que va a ir variando, ahí se vuelca toda la información, pero la estructura de cabecera, menú y pie de página va a prevalecer en todas las páginas, ¿vale? Eso es importante porque el invidente, por ejemplo, ya tiene esa estructura aprendida. Si le cambiamos y le ponemos el menú a la derecha, obviamente va a tardar otra vez en aprender todo el proceso de navegación por la página. El menú a la izquierda, porque somos occidentales y debemos de izquierda a derecha. Bueno, aquí explico básicamente cómo se tiene que estructurar la página. Bueno, y el uso ético. El uso ético. Hemos dicho que toda esta parte estamos cada vez generando más información y más gente generando información. Esto ha bajado la calidad, pero no solamente es que haya bajado la calidad, sino que además ha aumentado el plagio. Hay muchísima gente que lo que hace es repetir cosas que ha localizado en distintas informaciones de Internet. Entonces, bueno, lo que vamos a intentar aquí es mitigar este uso. Por ejemplo, lo que he hecho aquí es un estudio que llevé a cabo en la Universidad de Alcalá con los alumnos de 2 asignaturas de las que imparto en Alcalá. Ahí lo que hicimos fue ver, en una primera instancia fueron 900 y pico, me voy a saltar un poco esto para que... la muestra fueron 987 alumnos en 2 asignaturas transversales, que son elaboración y presentación de trabajos académicos y búsqueda y gestión de información. Los años que los alumnos matriculados fueron de los cursos 2015-2016 y 2016-2017. La primera, elaboración y presentación de trabajos académicos, 685, y búsqueda y gestión de información, 302. A estos alumnos se les pasó un test in situ en las clases a través de Socrative, una herramienta que supongo que muchos conoceréis. Se les pasó un test para al principio de clase, antes del inicio de la clase, o sea, el primer día de clase y el último día de clase, antes de la impartición de dichas asignaturas. En ellas, obviamente, estas asignaturas se han hecho para intentar mitigar los problemas que nos acucian hoy en día, yo creo, a todos los países, ¿no? Que es la baja calidad de los recursos de información, la gente no sabe redactar, y además el plagio que se hace de ello. Entonces, pasamos estas 2 asignaturas, intentan mitigar eso, ¿no? Siendo así, a grosso modo, el resultado principal era que los alumnos de la UAH que reconocieron haber realizado algún tipo de plagio al inicio del curso, o sea, antes de iniciar las asignaturas. A ver qué pone. El 58% decía que no había cometido plagio. ¿No? Sí, ¿no? No cometía plagio. No, al revés, que había cometido. No había cometido plagio. Y el otro que sí había cometido plagio, el 58%. Cuando se pasó el último día de clase, la diferencia era ostensible. Era un 78% los que decían que sí habían cometido plagio en alguna ocasión. ¿Por qué? Probablemente por el desconocimiento. A lo mejor plagio nos suena a todos, pero no sabemos la cantidad de tipos de plagio o qué se puede considerar plagio. Obviamente, copiar un trabajo íntegramente de una persona es plagio, eso todos lo sabemos. Pero existen otras cosas que son un poco menores, pero que también son plagios. Bueno, esto a nosotros nos parecía súper alarmante. ¿Por qué? Porque nosotros desde el año 2010 hemos formado parte del espacio europeo. Hemos estado en el Plan Bolonia, que a muchos de ustedes les sonará, y se califica mucho por trabajos. Prácticamente en las evaluaciones ya no hay exámenes, hay algún examen, pero un examen final.
El 60% tiene que ser evaluable por trabajo, porque nos lo obliga el habernos adscrito al plan de Bolonia. Entonces, el 40%, si el profesor considera oportuno, puede hacer un ejercicio escrito. Con lo cual, si estamos dando títulos a gente que está plagiando trabajos y que nos están presentando trabajos fin de grado, trabajos fin de máster o tesis doctorales plagiadas, están saliendo gente titulados que de verdad no lo merecen. Entonces, principales resultados. Internet se erige como valiosa herramienta de trabajo e información para investigadores y estudiantes, pero mal utilizada puede ser un arma letal. Una guía orientada sobre las ventajas y desventajas de las TIC y su correcto funcionamiento e intentar fomentar el aumento del alumno, o sea, formar al alumno íntegramente. La información es fundamental en cualquier ámbito, pero aún más en el docente, obviamente. Vamos a formar humana y científicamente a las nuevas generaciones, con lo cual no podemos formar a gente que no tiene ética, ¿no? Alarma. Estas generaciones comienzan a no discernir entre la información y el conocimiento, también alarmante. Un correcto uso de la información puede convertirse en un potente instrumento educativo, capaz de fomentar el correcto discernimiento entre el uso responsable de la misma. Según la RAE, ¿qué considera plagio? Copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Muchos autores pues, consideran que este plagio se está llevando a cabo y que hay que hacer algo al respecto. ¿Cuáles son las principales prácticas fraudulentas que son considerables también plagio? Pues copiar en pruebas escritas. Muchos alumnos no sabían que copiar en una prueba escrita también es una prueba delictiva y que además no solamente es el que copia, sino el que se deja copiar. Y eso también los alumnos serán como que, uy, eso también. Suplantación, obviamente eso lo sabemos todos. ¿Cómo se mitiga? Pues simplemente presentando el DNI en nuestro caso, un documento que acredite la autoría, o sea, la persona. Plagiar trabajos total o parcialmente. Falsificar datos en trabajos, o sea, coger un trabajo de hace años y modificar los datos totalmente, o sea, cogiendo e inventándose los datos. Y luego el autoplagio. Mucha gente tampoco sabía que el autoplagio también existe. Si yo entrego un trabajo para una asignatura, no lo puedo volver a entregar en otra asignatura o volverlo a publicar en otra revista. Esos son los principales. Bueno, ¿cómo se ha combatido esto en la Universidad de Alcalá? Pues se ha mitigado con 3 formas, básicamente. Formativa e informativa, con mecanismos de detección, pues utilizando herramientas, hay un montón de software disponible ad hoc, hecho a medida, pero no hace falta, porque es que cualquiera de los de código abierto funcionan perfectamente. Todos los que están enunciados ahí detectan el plagio en una web, en un documento PDF, Word, en cualquier extensión que podamos hacer el documento. Y la primera, la formativa e informativa. La formativa nos vamos a encargar los profesores con esas 2 imparticiones de asignaturas transversales, que son asignaturas obligatorias de cursar por cualquier titulación universitaria. Es decir, lo cursa igual un médico que un licenciado en biblioteconomía y documentación, ¿vale? Con lo cual todos vamos a saber cómo redactar un documento adecuadamente y además cómo no hacer plagio y cómo hacer un uso ético de la información, cómo referenciar adecuadamente, etcétera, etcétera. Y luego la parte informativa que ya se venía utilizando por parte de las bibliotecas. Toda la información estaba disponible en la web de la biblioteca, pero cuando un alumno era pillado infraganti en una acción delictiva de este tipo, cuando se le acusaba al alumno siempre lo que hacía era alusión al desconocimiento. Entonces, como eso era así, lo que se hace ahora, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá es que cuando el alumno ingresa, se firma un documento diciendo que estas herramientas existen, que se le va a pasar a los trabajos que él deposite y se le hace una enumeración de todo lo que se considera una acción delictiva. Luego los normativos, que ya una vez detectado el plagio, lo que se hace, bueno, estas herramientas lo detectan automáticamente, pero aunque parafrasees, es decir, si yo cambio drásticamente la redacción, puedo incluso mejorarla. Si yo redacto bien, puedo incluso mejorar lo que he copiado por internet. Pero estas herramientas antiplagio lo detectan automáticamente. En un 80% de posibilidad, esto está plagiado de esto. Ves la idea y ves que eso es un plagio con una redacción nueva. O sea, que estas herramientas son importantísimas. Y luego la normativa. La normativa, nosotros está la normativa nacional y la normativa propia de la propia institución, los estatutos de la universidad, ¿no? Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, la legislación nacional es súper antigua porque nos remitimos a una legislación de 1954. Con lo cual no se adapta, obviamente, a los tiempos que corren. Eso habría que modificarlo. Pero sí que se suplanta un poco o se minimiza, ¿no?, con la normativa de la propia universidad, los estatutos de la universidad.
Se hace necesario modificar el marco legal universitario en aras a que éste sea homogéneo, transparente y actual. Reglamento de disciplina académica. También en este estudio lo que detectamos es que yo hice un estudio de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, ni siquiera de España, solamente de la Comunidad de Madrid. Y resulta que en cada estatuto se es más flexible o menos flexible, o sea, todos no nos regimos por las mismas normas. Lo que uno considera plagio, bueno, en la consideración de plagio yo creo que sí, que todos nos regimos por la misma norma, pero no en las sanciones. Entonces, obviamente, si yo soy más dura en la sanción, por ejemplo, la Universidad de Alcalá es más dura. Si le piden un plagio, durante 2 años no puedes seguir cursando esa titulación. Pero es que hay universidades, otras universidades de la Comunidad de Madrid, que sí que permiten simplemente, a lo mejor figura durante 2 años en su expediente académico, pero puede seguir, o sea, es más, puede examinarse en la siguiente convocatoria. Esa flexibilidad tiene que ser homogénea, porque obviamente lo que vamos a conseguir es que los alumnos que estén cursando asignaturas o titulaciones en universidades que son más rígidas se van a ir a estas más flexibles, con lo cual eso habría que homogeneizarlo. Dotar a los alumnos de habilidades para localizar, evaluar y gestionar adecuadamente la información, formar a individuos con valores para erradicar la falta de ética y civismo tan propagadas hoy en nuestra sociedad actual, incorporando la dimensión ético-moral en los procesos educativos y formativos. Debemos abogar por la calidad de los contenidos y por la erradicación de la mediocridad, que suena fuerte, pero es así. Estamos ante un problema extendido y generacional que debemos atajar para que Internet no sea una barrera en la formación académica, todo lo contrario, que nos ayude. Y debemos combatir esta dificultad desde las instituciones educativas y desde los poderes públicos. Y aquí, muchas gracias, siento el exceso de tiempo, hasta aquí ha llegado. Gracias. A la doctora Serrano por la puntualidad en su intervención, así como reloj inglés. Y bueno, pues vamos a darle la voz a ustedes. Si quieren aprovechar que tenemos aquí a esta gran experta para darle algún comentario, alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta. Sí, bueno, agradecerle a la doctora su exposición. Es muy técnico, pero trató de abarcar lo más que pudo y bueno, es muy interesante poner en contacto con ella. Una pregunta en concreto. Decía en su exposición que a partir de 2005 y bueno, a partir del 31 de diciembre de 2005 y 2017, la legislación española obliga a todas las instituciones públicas a que sus páginas web sean accesibles para todas las discapacidades, no solamente visual, sino bueno, intelectual, auditiva, etc. Le pregunto a usted, en el caso del ámbito de las bibliotecas, ¿cuántas bibliotecas en España sus sitios web son accesibles, incluyendo desde sus catálogos y sus repositorios, si tiene algún dato, o si tiene también información del extranjero, si hay páginas web accesibles para bibliotecas con esta población en condición? Gracias. Bueno, primero puntualizar que la accesibilidad ya estábamos obligados a partir del 31, no del 1, del 31 de diciembre de 2005. Es decir, el 1 de enero de 2006 era cuando todas las páginas o toda la información accesible en páginas web de cualquier institución que emanase de un organismo público, como es el caso de bibliotecas, supongo que públicas, tendría que estar disponible a partir de del 1 de enero de 2006. Esto con un nivel de accesibilidad 1, porque decíamos que la primera legislación lo que marcaba era simplemente que fuesen accesibles, no marcaba el nivel 2. El nivel 2 lo marca en el 2007. Pues esa accesibilidad no era real, o sea, sí que tengo estudios y muchos porque me dedico a esto. Pues en el 2007, por ejemplo, las universidades de España y las bibliotecas universitarias, que son sobre todo las que yo tenía, bibliotecas universitarias públicas, o sea, las que tienen que estar accesibles, no estaban en el 2007, vamos, había como un 2% de accesibilidad. En el 2007 cambia, porque a partir de octubre, el 12 de octubre de 2007, sí que el Real Decreto marca que ya tiene que ser accesible con un nivel de accesibilidad nivel 2, o sea, aumentar la accesibilidad. Pero la Ley 49, como decía también, de 2007, lo que marca es que va a haber sanciones, porque hasta ahora no había sanciones. Claro, eso cambia drásticamente el panorama. Se empiezan a poner las pilas todos los organismos, sobre todo organismos públicos. Y en 2008 vuelvo a hacer otra secuencia de las mismas instituciones, todas las universidades públicas de España, con las universidades, o sea, con las bibliotecas
bibliotecas universitarias públicas también de España, y el 90% eran accesibles en el 2008. Esta prueba, o sea, este estudio se hizo como en diciembre de 2008. O sea, había pasado un año prácticamente, porque el otro me parece que fue como marzo de 2007, el primer estudio, y el mismo estudio pasado a las mismas bibliotecas, en el 2008, finales de diciembre del 2008, era como un 90%. O sea, había aumentado drásticamente. ¿Por qué? Obviamente. La Ley 49 había marcado la sanción económica y parece que no, pero por lo menos los españoles funcionamos mucho así. Cuando no hay sanción económica no pasa nada, pero cuando hay sanción económica todos nos ponemos las pilas. Con lo cual, el 90% ya era accesible. Ahora, a día de hoy, es prácticamente imposible encontrarse una institución española que no sea accesible. Va a haber problemas de accesibilidad. ¿Por qué? Porque a un nivel 3 de accesibilidad no vamos a tener ninguna institución. Eso, yo por ejemplo, la página que mostraba, que la he pasado de soslayo porque íbamos ya con prisa, fue una que yo desarrollé en mi tesis doctoral totalmente accesible, pero totalmente accesible pudo estar 3 meses, porque no tengo ni los medios físicos ni económicos para estar constantemente actualizando la información a un nivel 3. Un nivel 3 quiere decir que cualquier información que yo introduzca a nivel visual, gráfico, etcétera, tiene que estar totalmente accesible. Eso conlleva, cuando yo meto una imagen, por ejemplo, un discapacitado visual no puede ver la imagen, pero está perdiendo información, porque esa imagen, con independencia de que sea un flujo o sea una bicicleta, tiene que saber qué aparece en esa imagen. Eso en accesibilidad web se hacen unas etiquetas que se llaman AL y hay que describir esa imagen. Entonces, muchos para pasar ese código lo que hacían, echa la ley, echa la trampa. Cuando yo tengo la etiqueta AL, si yo meto una A, ya está descrita la etiqueta AL, pero ¿se corresponde con la imagen? No. Eso, una herramienta automática lo va a detectar. Ve que hay contenido en la etiqueta AL y dice, lo paso como bueno. Pero eso es una automatización que evidentemente no nos vale, porque no tiene inteligencia artificial. Las herramientas estas automáticas que hemos visto son totalmente mecánicas. Eso tiene que ser el propio experto el que vaya una a una viendo si la descripción se corresponde con la imagen. No si alguien, para pasar el código de accesibilidad, ha metido a. ¿Vale? Eso era dificilísimo porque cada imagen que aparezca, imagínense la cantidad de información que podemos generar, tengo que ir probando todas las casuísticas. Igual que si hay un error, por ejemplo, una etiqueta, que es también un error muy factible, una etiqueta que se me haya pasado, por ejemplo, no he descrito el logo de la Universidad de Alcalá. ¿Vale? Todas las páginas que emanen que sean de la propia institución de la Universidad de Alcalá, va a tener ese portal, ese diseño de portal que hemos visto, que es cabecera arriba, menú, si se acuerdan, y pie. Y el contenido es donde se vuelcan. Bueno, pues la cabecera, el menú y el pie son cosas que, es una estructura que va a permanecer inamovible en toda la consecución, en toda la información que vaya apareciendo en la página, porque la información nueva se vuelca al centro, que es lo único que varía. Lo demás tiene la corporativa, la imagen corporativa, todos los pantones de corporativa, etcétera. Y si yo en el logo de la corporación, que va en la cabecera, como todos saben, aparece una etiqueta AL que se me ha olvidado meter, es una etiqueta solamente AL. Pero si la página tiene 8 millones de documentos, va a aparecer 8 millones de fallos de etiqueta AL. Parece inconmensurable y que vaya páginas más poco accesibles. Y es una chorrada, porque simplemente es ir a la estructura del portal y cambiar la etiqueta AL y ponerle el logo, escribir que es una cigüeña, el logo nuestro, y el cordón del Cardenal Cisneros. Entonces, eso sí que evidentemente vamos a seguir arrastrando. Si ve alguna URL de alguna universidad nuestra o de alguna biblioteca y ve algún tipo de fallo, claro que van a salir. Al pasar la URL en alguna herramienta de accesibilidad web, siempre va a salir algún tipo de fallo. Pero hay que ver qué tipo de fallo es. La herramienta te lo marca todo. Te marca además el código fuente donde está, de qué tipo de fallo estamos hablando. Enseguida es muy fácil visualizarlo y ver si es un fallo importante o es un fallo así como el que acabo de contar. Espero haber respuesto a su inquietud. Muchas gracias. Quisiéramos ver, ¿alguien tiene por acá? Hay otra pregunta y aquí adelante. Muy amable, felicidades por su ponencia y gracias por estar aquí y esta es su casa. Una pregunta así, la situación del plagio y dónde tomar las ideas. Es una línea muy, muy delgada y muy difícil de diferenciar. Si usted ve el logo que tenemos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tenemos 3 círculos, 2 rectángulos
Y esa es una figura universal. Están plagiando, están retomando la idea. Yo estoy por titularme y cómo puedo diferenciar, parafraseando a la doctora Serrano, dice que el plagio es esto, y que no sea plagio, sino continuar con su trabajo y valorar su trabajo. ¿Cómo se hace esa diferencia? Que no sea robo y que esa idea me sirve a mí para mejorar algo. Ahorita, por ejemplo, acaba usted de dar con el clavo de si yo quiero hacer alguna página para débiles visuales, no le cambies la estructura, ¿no? Porque si no se me pierden los pobres. Esa es una idea y es algo que usted aportó. ¿Cómo puedo yo retomarla sin que sea plagio de lo que usted nos está aportando? Muy fácil. ¿Ya ha terminado la pregunta? Sí, sí. Pues muy fácil. Primero, porque, que el conocimiento es universal. Hoy en día todos publicamos en Internet y estamos expuestos a que nos plagien. Pero lo que tenemos que fomentar es un uso ético de esa información. ¿El uso ético cómo le fomentamos? Pues también fácil. O sea, lo que acabo de decir yo. Si usted va a continuar un estudio parecido, no tiene que partir de cero. América ya está descubierta. Obviamente no vamos a volver a los inicios. Vamos a partir de lo que ya hay, pero citando adecuadamente al autor de la idea inicial. O sea, yo puedo decir, este autor ha dicho, y además hay formas, por ejemplo, en las asignaturas que he comentado antes, se instruye a los alumnos cómo citar legalmente la autoría de los autores. Y hay muchísimas formas de hacerlo. O sea, yo puedo citar textualmente, poniendo en texto, o sea, citando con comillas. Si ya es un párrafo considerable, o sea, porque voy a citar, pues a lo mejor 3 párrafos, pues prácticamente una página de A4, pues lo que hago es citar, pero citar sin comillas. O sea, hay distintas formas de citar al autor. Hay citas que no son textuales, porque cojo la idea y cito de forma no textual. O sea, cojo la idea inicial en la que me voy a basar en mi estudio y lo cito poniendo mis palabras, pero citando al autor. En el momento que yo omito al autor, estoy parafraseando al autor, pero ilegítimamente, porque estoy utilizando la idea inicial de él y haciéndola propia. Eso es ilegal y además es ilícito. Y me parece además pues muy poca ética y muy poca profesionalidad, porque todos tenemos que contribuir a generar conocimiento, pero no a restar, que es lo que estamos haciendo con este tipo de plagio. Y obviamente, claro que hay formas de citarlo. Y luego hay otra cosa en cuanto a los círculos que ha dicho, evidentemente son figuras geométricas. Una cosa que he omitido por la brevedad del tiempo que he expuesto es que cuando nosotros plagiamos, yo puedo citar una frase de Cervantes y no decirlo. ¿Por qué? Porque se considera que es un conocimiento universal. Y el conocimiento universal y el conocimiento público, yo no tengo obligación de citarlo. ¿Vale? Entonces, eso, por ejemplo, los círculos y tal, es que son universales. Quiero decir, que no tengo obligación de citarlo. Igual que a cualquier autor que se considere universal y que no tenga derechos de autor, obviamente. No sé si he respuesto. Hablé y... Oye. Sí. Sí. Ahora sí ya siento el sabor del locutor. Bueno, creo que el asunto de el uso de la investigación a través de Internet hoy en día es una necesidad sustancial para poder empoderarse del derecho que tiene todo ciudadano a hacer del patrimonio cultural de la humanidad su maestro de cabecera, ¿no? Esto es lo que va a dar fertilidad a superar la crisis generacional civilizatoria que vivimos los humanos. Pero ya para ir a lo concreto, he venido haciendo yo investigación y habitualmente me encuentro con cosas fabulosas.
porque yo tengo una investigación que hago permanentemente en Internet en base a toda una integración de saberes que he podido lograr en 50 años de estudios universitarios. Tanto tengo una especialización en las humanidades como en el área de la salud. Y entonces me encuentro que cuando llegas a un grado en donde empiezas a sentir el sabor, la alimentación de los saberes y las sabidurías, vas integrando en cada concepto, en un concepto, toda una serie de saberes, de ciencias. Son códigos. El tercer milenio es el milenio de los arquetipos, de los códigos. Entonces aquí lo interesante es ver cómo sí efectivamente se va creando un código ético en el cual la biblioteca jurídica vaya pudiendo lograr con la ciencia de la bibliotecología toda una regulación que permita ir superando toda una serie de deficiencias que tenemos para poder dar, por ejemplo, solución a la educación básica, media y superior. Yo estoy firmemente convencido que es posible, no sé, en un proceso puede ser de aquí al 2030, ahora se habla de la programación que hay hacia el 2030, ¿no? Es más o menos la estructura que se hace para cualquier plan de desarrollo, se pueda lograr ya avances en cuanto a que pueda haber la universidad virtual que logre que los bachilleres y los profesionales puedan transmitir de manera un tanto de deber la enseñanza de lo que aprendieron. Perdón, en atención al tiempo y hay otras Sí. personas que quieren intervenir, Entonces, ¿podría hacer su pregunta? Sí, claro. Yo quisiera preguntarle a usted, más allá de lo que implica los derechos de autor y el plagio, cómo ir concibiendo esta regulación de carácter de normatividad, ¿no? Y en cuanto en esto puede ayudar una nueva cultura democrática de gobernanza y sustentabilidad en el siglo XXI. No sé si me ha quedado clara la pregunta, pero creo que, evidentemente, para contribuir a mitigar este mal, yo creo que tienen mucho que ver las instituciones educativas y las instituciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque son, en última instancia, las instituciones educativas las que vamos a generar ese conocimiento adecuado, con calidad y ese conocimiento intelectual y científico. Y las instituciones gubernamentales porque son las que van a contribuir económicamente y políticamente, porque van a legislar al respecto, a que esto se mitigue y se sancione adecuadamente y de una forma correcta, para que todos hagamos uso adecuado de la información y podamos utilizar información, o sea, utilizar el acervo documental, como usted decía, para no para uso ilegítimo, sino para contribuir a mejorar y a aumentar la calidad científica y la investigación en distintos campos. Yo creo que es la única manera de contribuir a ello. Y desde luego, desde las instituciones educativas, ni siquiera me remitiría a las superiores. Yo creo que esto debería comenzar mucho, en un nivel muy inferior a la universitaria. O sea, debería empezar en la primaria, probablemente.
y institucionalmente pues es lo único que yo creo que podemos hacer. Luego, evidentemente, como personas y como individuos, pues tenemos que también saber respetarnos entre todos y contribuir entre todos. Yo creo que, no sé si he solventado su pregunta porque no me quedó muy clara cuál era, pero... Muchas gracias. Teníamos otra pregunta por acá. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber concretamente, sí, bueno, ¿me escucha? Me gustaría saber concretamente si tienen algún programa para, por ejemplo, acá en México no estamos tan familiarizados con los sistemas para detectar plagio. A través del CONRECYT tenemos dos programas, uno que se llama Turnitin y Authenticate, pero aunque los tenemos, no hay programas que refuercen el uso ético de la información. Algunas universidades están tomando el tema de integridad académica, pero ninguna de estas tiene programas como he leído en España, como Alfin, que trata estos temas, o CI1, CI2 o CI3. No sé si ustedes tengan con ¿Pero ustedes. te estás refiriendo, perdona, a programas antiplagio? Ajá, bueno, programas de integridad académica en global, y en el Alfin, en una parte tratan también lo del plagio, la integridad académica. Quería saber si ustedes tienen algo igual o si esto lo incorporan a ese programa, o qué tipo de programa tienen para poder atacar este gran problema. Pues como he dicho antes, en la institución en la que yo trabajo, la Universidad de Alcalá de Henares, lo que tiene es un sistema para evitar este tipo de plagios. Lo ataca desde la universidad con Alfin, o sea, con toda la información de qué es un plagio, qué se considera plagio, qué se considera una actividad deshonesta, académicamente hablando, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los estatutos propios de la universidad y lo que ampara la legislación normativa a nivel estatal, y donde además se dice, pues por ejemplo, si yo detecto un plagio, yo hago un artículo y detecto un plagio, desde que detecto el plagio, puedo escribir una carta al autor que me ha plagiado, y el autor que me ha plagiado tiene 7 días para contestar. Si en esos 7 días no contesta, puedo pasarlo a tema legal, o sea, penal además. O sea, porque no ha contestado y no ha rectificado y ha hecho uso ratificar y decir que el texto era mío y que eso no se puede producir. Y luego, además, lo que tenemos son sistemas antiplagios buenísimos. En la Universidad de Alcalá está abogando, yo creo que erróneamente, por sistemas ad hoc, pero hay muchísimos buenísimos y totalmente de código abierto, que es, yo creo, a día de hoy, a lo que tenemos que abogar. O sea, hay que abogar por código abierto en todos los sentidos, ¿no? En plataformas e-learning, en todo. Y desde luego, por ejemplo, para mí, My Dropbox es uno de los mejores en antiplagio, por ejemplo. Pero la Universidad de Alcalá tiene uno específico en plagio, pero que se ha hecho ad hoc para la Universidad de Alcalá. Y que además, si no es personal de la Universidad de Alcalá, no puede tener acceso a ello. O sea, que no tiene mucho sentido. Pero si tuviésemos uno, lo que sí que hace la Universidad de Alcalá, que eso está muy, muy bien hecho, es que enumera bastantes sistemas gratuitos y de código abierto, para que el que venga a visitar la Universidad de Alcalá y no pueda utilizar el nuestro particular, pueda utilizar esos, porque son de los que más estadísticas de uso tienen y con mayor fiabilidad. Pues no nos queda más que agradecer muchísimo a la doctora Esmeralda Serrano, a todos ustedes por su asistencia al evento. Los esperamos no se escucha, ¿verdad? Bueno, les decía que no me queda más que agradecer a la doctora Esmeralda Serrano su intervención, muy ilustradora para nosotros. Creo que tenemos mucho que aprender y mucho que trabajar en este tema. También agradecerles a ustedes su participación en este foro. Los esperamos mañana para darle continuidad. Y a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le damos un fuerte aplauso a la doctora, por favor. Gracias.